Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy en el coloquio de investigación educativa del programa de doctorado. Para nosotros, para el IDE, para los académicos que integramos el instituto, es un gran gusto estar presentes en este momento para acompañar a nuestros estudiantes en el proceso de presentación de los resultados o de los avances de su trabajo doctoral. Este es el segundo coloquio que realizamos con esta generación y pues ya estamos avanzando, aproximándonos a la meta final, por lo que este ejercicio es muy importante para que todos nosotros podamos conocer cómo van los trabajos de nuestros estudiantes en el programa de doctorado. Les doy la más cordial bienvenida también a nuestros estudiantes de maestría que el día de ayer estuvieron en el mismo proceso y espero que haya sido una experiencia pues muy formativa. Hoy tenemos el coloquio del doctorado en 2 jornadas de trabajo. El día de hoy nos toca iniciar y vamos a iniciar con la mesa que se llama Formación Docente y Espacios Virtuales. En esta mesa tenemos el gusto de contar como comentarista a la doctora María Soledad, que no la veo, pero creo que sí está por aquí. Marisol, si puedes Hola, abrir pues, un poco tu sí. micrófono para ubicarte. Hola, Hola. Graciela, encantada de estar aquí con todos los jóvenes del programa y es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues voy a presentar a Marisol para que ustedes sepan quién es la doctora María Soledad Ramírez Montoya, que hoy nos acompaña, a la cual le agradezco muchísimo el que haya aceptado estar con nosotros. Ella ya es amiga del IDE de varios años y pues siempre ha respondido con mucho entusiasmo a nuestras invitaciones, así es que le agradezco mucho esto y también el cariño con el que ella siempre nos acompaña. Ella es profesora de preescolar por la Escuela Normal del Estado de Sonora. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación con especialidad en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora e investigadora en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido docencia en todos los niveles educativos, ha sido decana de posgrado y directora de departamentos académicos y de investigación en el TEC. Ha coordinado redes académicas y grupos de investigación multidisciplinares y multiinstitucionales. La doctora Ramírez Montoya centra su investigación en la innovación educativa de la educación abierta. Sus líneas de investigación son las estrategias de enseñanza, los recursos tecnológicos para la educación, la formación de investigadores educativos, el movimiento educativo abierto. Su interés se ubica en la dinamización de iniciativas para la educación con innovación, investigación y sentido global, como medios de transformación social e impacto para la formación a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible. La doctora Ramírez Montoya es Chair de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y del International Council for Open of Distance Education, también relacionado con el Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Es representante electa en el Consejo de Administración del Open Education Global y organizadora principal de la Red Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa, CLARICE. Tiene una producción amplísima, tiene más de 200 artículos publicados y alrededor de 20 libros. Así es que no me voy a detener a detallarlos porque nos llevaríamos todo el tiempo de la sesión, pero bueno, Marisol, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Graciela. La Universidad Autónoma de Baja California, como bien lo has dicho, somos colegas, amigos y con mucho cariño estoy en este programa y encantada de que me hayan invitado a participar en este evento donde voy a tener la oportunidad de escuchar las joyas que nos van a presentar los estudiantes. Gracias una vez más. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar paso a nuestras estudiantes. La dinámica de la sesión es la siguiente. Cada una de ellas va a tener 20 minutos para presentar su trabajo. Les pido por favor se ajusten al tiempo, ya que me dará mucha pena tener que interrumpirlas porque para recordarles que
estamos justo a llegar al tiempo, tengo que abrir el micrófono y tendré que interrumpirlas. Entonces les voy a avisar cuando les queden 5 minutos y cuando les quede 1 minuto. Les pido por favor a todos a toda nuestra audiencia que cierren sus micrófonos para que todo fluya con sin mayor problema. Entonces, vamos a tener 20 minutos de presentación y después tendremos 10 minutos de comentario por parte de la doctora Marisol. Pues no habiendo más, vamos a proceder. Les presento el primer trabajo que se denomina Desarrollo de un modelo de formación en línea para profesores en servicio, de Diana Lilia Ruan Sánchez. Adelante, Diana. Okay. Empiezo a compartir pantalla. Yo te digo cuando ya esté lista. Ahí ya se ve, Diana. Ya estamos listas, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Inicio. Se ve, bueno. Aún no se ve en modo presentación, pero... Segundo. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok. Muy buenos días a todos. Bueno, como ya me presentaron, voy a compartir con ustedes los avances que llevo hasta ahora de mi desarrollo de la investigación, orientada al desarrollo de un modelo de formación en línea de profesores en servicio, bajo la dirección de la doctora Graciela Cordero y la codirección del doctor José Felipe Martínez. Bueno, inicio planteando mi problema de investigación partiendo de la gran expansión que ha tenido la modalidad en línea en el ámbito de formación de docentes, hasta llegar a tomar un papel preponderante en esta oferta. Esta gran extensión de la oferta y la proliferación de sus proveedores se ha extendido también a México y a las políticas mexicanas para la provisión de formación de docentes. De manera que desde el 2016 se impulsó la intención de universalizar o generalizar la modalidad en línea para la formación de profesores de educación básica y de media superior. Sin embargo, claro, esto se topó con algunos retos propios del contexto mexicano, entre los que pues, destacan sobre todo los problemas de acceso o los problemas de habilidades digitales por parte de los docentes, lo cual llevó a una reformulación de la normativa para integrar de nuevo las modalidades presenciales e híbridas, pero que bueno, todos sabemos que ahorita por la condición que vivimos de la pandemia, pues no se han podido llevar a cabo y la educación y formación ha sido básicamente en línea. Sin embargo, en este contexto, a pesar de toda esta expansión, aún es escasa la investigación en torno al diseño y los usos pedagógicos que tiene la tecnología en el contexto particular de la formación de los docentes en servicio. Y a pesar de esta expansión también y de la inversión, todavía se carece de investigación acerca de su efectividad. Es a partir de este problema la importancia del desarrollo de esta investigación, desde la cual planteamos el objetivo general de desarrollar un modelo conceptual de la efectividad de la formación en línea para profesores en servicio, que nombraré FELPES de aquí en adelante, y se derivaron 4 objetivos específicos. El primero, identificar los elementos constituyentes e intervinientes de la efectividad de estos programas de FELPES con base en la literatura especializada, los hallazgos de investigaciones precedentes y las contribuciones de informantes clave. El segundo es integrar dichos componentes, definirlos conceptualmente y las relaciones involucradas en la efectividad de la FELPES. El tercero es definirlos operacionalmente a través de indicadores de efectividad del modelo para finalmente valorar y refinar el modelo mediante el juicio de expertos. Bueno, a partir de este propósito se indagó de manera general acerca de los antecedentes de la investigación en esta línea, los cuales se pueden agrupar en 4 grandes categorías. Aquellos orientados a desarrollar modelos conceptuales, que son bastante escasos, aquellos orientados a realmente proponer diseños particulares de un programa, que son la mayoría, aquellos orientados a desarrollar modelos empíricos a partir de instrumentos de evaluación, y por último la revisión de literatura, que también es escasa. De manera muy general, algunas conclusiones, pues es precisamente el estado incipiente de esta investigación, particularmente en el ámbito latinoamericano,
la falta de centralidad en las características y particulares del uso de la tecnología en estos estudios, y la preponderancia o la tendencia a estudiar la relación resultado y diseño a través del modelo propuesto por Desimon. Bueno, a continuación quiero platicarles o comentarles sobre mi marco teórico, que siendo este ámbito de la FELPES un campo multidisciplinar, pues ubicamos 3 grandes categorías conceptuales. La primera, por supuesto, es la FELPES, que, pues como dije, es un campo de estudio incipiente y aún se carece de lenguaje y definiciones compartidas y consensuadas. Sin embargo, en el ámbito anglófono, el término Online Teacher Professional Development sí tiene una mayor tradición o un mayor uso común. En cambio, en el ámbito castellano, pues no hay una mayor variedad y no hay consenso en el uso de algún término, por lo que en este trabajo estamos precisamente usando este término de FELPES, proponiéndolo, y se define como aquellas oportunidades de aprendizaje y mejora profesional docente que se conducen vía Internet. Bueno, pero para poder explicar o describir esta línea de estudio, este campo de estudio, pues necesitamos describir los 2 campos disciplinares que la componen. Primero es el campo de la formación de profesores en servicio. Es un campo bastante complejo y heterogéneo, precisamente por la polisemia de sus nociones. Existen términos que van desde formación continua, formación permanente, actualización, capacitación, etcétera, hasta llegar a desarrollo profesional, cada uno de los cuales tiene una diferencia en la connotación en la que entienden la profesión y la profesionalización. A partir de esas nociones surgen modelos de formación que también son diversos y variados porque parten de una postura sobre cómo se concibe la profesión docente y el aprendizaje. Sin embargo, dentro de esta pluralidad sí se ha encontrado una tendencia y evolución en los últimos años a describirlo en el sentido de aprendizaje profesional, el cual se define partiendo por entender la docencia como profesión en contraposición de oficio, entender el aprendizaje como un proceso evolutivo de crecimiento y partir de las teorías constructivistas y del aprendizaje adulto como base para definir este tipo de aprendizaje. El siguiente campo disciplinar es la educación en línea, el cual también pues, es un campo muy amplio, muy diverso, difícil de sintetizar, y aquí no hay el espacio, ¿verdad? Pero algunos autores proponen que inicia como parte de la evolución de la educación a distancia y abierta. Sin embargo, Moore y colaboradores, al igual que Schwartzman y sus colaboradores, proponen que entender la educación o el aprendizaje en línea va mucho más allá de la simple integración de herramientas o la red para sustituir la presencialidad. En este sentido, Escudero Naón explica que la evolución de este campo ha partido del desarrollo de teorías y modelos de aprendizaje que son particulares al contexto digital, así como la gran evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de tecnologías orientadas particularmente a la educación, que han posibilitado la colaboración, el aprendizaje en red y otras estrategias que favorecen el aprendizaje significativo. Este autor, de hecho, propone que actualmente nos encontramos en una fase de evolución hacia una concepción más post o transdigital, es decir, que se está pasando del auge inicial, el ímpetu por enfocar la atención en la aplicación de la tecnología, por trascender a un entendimiento más del análisis de su uso pedagógico adecuado conforme al contexto y necesidades de aprendizaje. Bueno, pues estas líneas de investigación se conforman lo que es la FELPES y también está en un campo de definición, en un proceso de definición y evolución, ¿verdad? También además partiendo de ciertos cuestionamientos que se han hecho acerca de la centralidad del aprendizaje individual y transmisivo o la centralidad de la tecnología entendida como sinónimo de innovación o eficiencia,
y la falta de fundamentación en esta línea o campo de investigación. Para evolucionar hacia la definición de este término de la FELPES como un término abanico que comprende diversas opciones de entrega, que incluye modalidades como la híbrida, etcétera, diversas formas de mediación, de interacción, de comunicación síncrona o asíncrona, etcétera. De esta manera se desarrolla un término integrador de la FELPES. La otra categoría conceptual es la efectividad, la cual pues también es un campo muy diverso y complejo. Ahorita solo me enfoco en clasificar de manera general cómo se han entendido los resultados de efectividad de los procesos formativos de docentes. Una es desde la teoría del cambio, que propone que pues la formación se refleja en resultados en la profesión del propio docente, en el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes en su práctica en el aula. Por otro lado, la teoría de la instrucción propone que es necesario estudiar la relación entre la formación y los resultados de los estudiantes de aprendizaje. En este trabajo nos inclinamos hacia la primera definición de la teoría del cambio, pero también consideramos importante hacer la distinción entre el uso de los términos. Por ejemplo, el uso de eficacia, efectividad, que muchas veces se usan indistintamente. Aquí los diferenciamos, puesto que la eficacia se entiende como el estudio de los resultados a partir de un programa, pero bajo condiciones altamente controladas. Mientras que la efectividad se entiende como el estudio de los resultados que son efecto de la formación, pero en condiciones habituales de la práctica, ¿no? En ese caso, se asume también que influyen diferentes ámbitos y elementos contextuales en esos resultados. Es desde esta postura y esta definición de efectividad que nuestro trabajo se ubica y entiende el estudio de la misma. Bueno, y finalmente la tercera categoría conceptual, por supuesto, al tratar de proponer un modelo conceptual, pues es cómo lo entendemos, ¿no? Y entendemos a como un esquema o un marco que articula conceptos cuya relación e interconexión permiten el entendimiento pues comprensivo e integral de un fenómeno. Y entender un fenómeno tan multidimensional como ya lo explicamos que es la FELPES, pues requiere un enfoque ecológico, multidisciplinar y complejo. Esto nos conlleva un estudio profundo y una sistematización de la información existente en la actualidad en torno a ese fenómeno. ¿Para qué? Para proceder a identificar esos componentes del mismo fenómeno, en este caso la FELPES, y sus atributos y roles, y después pasar de esa descomposición de los componentes hacia la integración de un todo, ¿no? Y entender la comprensión de la FELPES como un todo a través de la identificación de las relaciones recursivas y dialógicas que se dan entre todos estos componentes. Bueno, una vez establecido, pues, cómo podemos llegar a esa ambición, ¿no? que tenemos, pues partimos de un método que se sitúa en una perspectiva teórica epistemológica hermenéutica, la cual tiene como propósito, pues, la comprensión integral de un fenómeno social. Es decir, no pretende llegar a una explicación lineal y absoluta, pero tampoco limitarse a una mera descripción de un evento particular. Además, la hermenéutica asume que interviene en esta comprensión la interpretación del investigador. Y también propone que es particularmente necesaria en la comprensión de fenómenos tan complejos y polisémicos como lo es el objeto de este estudio. A partir de esta perspectiva, nuestro método se ubica en una investigación hermenéutica analógica a partir de la propuesta de Bochó, quien busca proponer una alternativa entre la hermenéutica unívoca, es decir, aquella que pretende una interpretación única y absoluta, y una equívoca, es decir, aquella que propone que la interpretación es totalmente subjetiva y que cualquier interpretación es válida.
Bocho dice, no, el entendimiento y la comprensión multidisciplinar se puede llegar a un punto medio, ¿no? de comprensión, que permite abrazar dinámicamente diversas perspectivas de estudio o tradiciones que son divergentes. ¿Y cómo permite abrazarlas? Pues a través del diálogo y la analogía, que favorecen la complementariedad de esas diferentes visiones del fenómeno a través de la identificación de elementos tanto comunes como sus diferencias. En este sentido, la hermenéutica analógica busca, pues tiene un rol importante en la comprensión teórica de los fenómenos sociales, pero también trasciende al terreno de la praxis y permite, pues, la aplicación o la propuesta de alternativas o soluciones desde una visión integradora. Entonces, todo este método, entendido conceptualmente, ¿cómo lo traducimos a una ruta metodológica y a pasos? En este caso, yo defino ciertos pasos a partir de la adaptación del trabajo de Rilo y de Jabarén, las cuales se dividen en dos grandes etapas. Bueno, pues la etapa de constructiva, primero, ¿verdad? La identificación de los componentes, para después una etapa reconstructiva. Bueno, estas etapas las voy a describir a partir de los siguientes pasos. El primer paso es el mapeo y la selección de la información. En este caso, identificar las fuentes de información es en donde podemos encontrar cómo entender comprensivamente el fenómeno de la felpez. Pues nosotros recurrimos a la literatura y a la experiencia de expertos. Entonces, la primera fuente de información partió de una revisión metanarrativa de la literatura, justamente... Diana, te quedan 5 minutos, porque, gracias, justamente para tratar de abarcar todas las disciplinas a la vez que las tradiciones de la investigación de este fenómeno. Entonces hubo una exploración general para identificar esas perspectivas y esas disciplinas, y después se partió a la búsqueda a partir de estos criterios de búsqueda que fueron de manera general, pero no sistemáticos, porque la selección de los mismos partió justamente del principio de que ser comprensivos y no excluir ningún tipo de disciplina o perspectiva de estudio. El siguiente, en este caso, a partir de este proceso, se seleccionaron 40 documentos. La siguiente fuente de información fueron informantes clave, a los cuales se accedió a su experiencia a través de una entrevista en profundidad. Estos informantes fueron 5 formadores con amplia experiencia tanto en la educación en línea como particularmente en la formación en línea de profesores de educación básica. Las entrevistas pues fueron realmente bastante ricas y tuvieron una duración extensa de entre 58 minutos a 2.15 horas. El siguiente paso, bueno, una vez que se ha concluido, ya se concluyó el análisis y categorización de las entrevistas, y se está en proceso de concluir la categorización de los documentos, el cual partió de un análisis cualitativo del contenido de acuerdo con lo que propone Meiring y con apoyo del programa Atlas-T, y cuya categorización se llevó a cabo de manera inductiva-deductiva. También se buscó establecer un acuerdo entre codificadores de acuerdo con la propuesta por Meiring. Esto ya se llevó a cabo a partir de 3 muestras del corpus de texto. Y los siguientes pasos pues son la metasíntesis, es decir, la reconstrucción de estos componentes y estas categorías para proponer ahora sí el modelo conceptual y posteriormente definir los indicadores del modelo. Enseguida, una vez habiendo tenido esta propuesta conceptual, procederemos a la valoración externa a partir del juicio de expertos, conforme a lo que propone Pérez y Cuervo Martínez, a partir de la conformación de un grupo de expertos en las líneas de formación docente, de educación en línea y de desarrollo, diseño y gestión y facilitación de la FELPES, para pues después llevar a cabo una valoración individual y una discusión y consenso grupal para llegar a un acuerdo sobre la versión final de este modelo,
que se presentará a partir del refinamiento, a partir de este juicio de expertos, ¿verdad? Esta será el paso final, desarrollar la versión final. Ahorita, como comentaba, el proceso de categorización está a punto de concluir y se ha desarrollado una aproximación incipiente al modelo conceptual y a sus relaciones, que por cuestiones de tiempo ahorita no presento y prefiero quedarme hasta aquí y recibir los comentarios de nuestra comentarista, la doctora María Soledad. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Diana. Gracias por ajustarte al tiempo. Sé que al final corriste, pero muy bien. Sí, corrí un poco. Muy bien, pues vamos a escuchar a Marisol. Por favor, tus comentarios, Marisol. Muchas gracias Diana por la presentación tan buena que nos acabas de hacer, el trabajo muy interesante. Te felicito a ti y a tus directores de tesis, a los doctores Graciela y José Felipe. Bien, pues al haberte escuchado en este devenir, me encanta cómo se va perfilando ese modelo conceptual, la ruta, tanto que has partido desde lo teórico, visualizando qué es lo que se ha expresado en diferentes modelos que tú enuncias que han sido realmente pocos. Y entonces también nos has presentado el método, en donde en ese método, la ruta metodológica desde la deconstrucción hasta la reconstrucción, pasando por un juicio de expertos, va a ser muy valioso para tomar insumos para tu modelo. Yo aquí lo que te quiero hacer unas invitaciones es con respecto a que en esa mirada de conceptualización del modelo, visualices los componentes sustanciales que debe traer el modelo, que muchas veces en los modelos educativos los obviamos o los olvidamos. Estos componentes son los componentes filosóficos, el componente teórico, el componente de la evaluación, el componente de la praxis, para ver cómo estos se van sustentando de una manera fuerte, sólida, para impulsar las acciones y en el proceso de lo que ahí se está representando. Luego, otra de las sugerencias que yo te haría es con respecto, la semana pasada te comento que estuve en una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en la presentación la joven presentaba un modelo e-learning, con mobile learning para el aprendizaje, y ahí yo le decía esto que también quiero compartir contigo. Traten de que la graficación de su modelo sea muy atractiva. Esto es en cómo sus componentes se sustenta y se interrelaciona para darle una mirada, de tal manera que la comunidad académica vea tu modelo, Diana, y de entrada, o sea, gráficamente ya pueda ver rutas, caminos de cómo llevar a cabo ese modelo y que sean de aporte para la comunidad educativa, para los entornos educativos. Entonces, esa graficación que en el hoy por hoy la ciencia de datos nos ha dado maravillas también de software abiertos, te invito a que busques modelos, no nomás educativos, sino de todo tipo, tecnológicos, empresariales, los de mercadotecnia digital tienen mucho sobre esto, y veas cómo los representan esos modelos, así como para darte ideas, y que tú puedas venir con todo este saber que vas a recopilar a través del método, manifestarlo en esa representación gráfica que sea de aporte para todos. La representación gráfica, por supuesto, va a venir acompañada de tu descripción en qué consiste cada uno de los cuadritos o los elementos que coloques en el modelo, ya ponerlo básicamente ahí de cómo llevarlo a cabo. Desde esa perspectiva, pues va a ser de valor para la comunidad académica. Te felicito y te agradezco la presentación que nos has hecho. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Okay. Muchas gracias, Marisol. Igual si tienes comentarios puntuales en el texto, pues después podríamos revisarlos. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso a nuestra segunda ponente del día de hoy. Le pido por favor a Nancy Castrejón Flores. Ella va a presentar el trabajo Desarrollo de competencias digitales docentes,
formación continua y políticas digitales. Adelante, Nancy, tienes 20 minutos. Perdón, gracias, doctora. Les pido de favor, si me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, yo te digo, a ver. Ahí ya se ve, nada más para que la pongas en modo presentación. Listo, Nancy. Listo, muy bien, adelante. Gracias. Mi trabajo se llama Desarrollo de Competencia Digital Docente, Formación Continua y Políticas Digitales. Mi nombre, como ya ha mencionado la doctora Cordero, es Nancy Castrejón Flores y mi director de tesis es el doctor José Alfonso Jiménez Moreno. Lo que voy a tratar en esta presentación pues es introducción, problemas de investigación, las preguntas, los objetivos, algunos conceptos en el marco teórico, algunos aspectos del método y referencias. El uso de las TIC por parte de los docentes creo que no es algo que está ahorita en duda, mucho menos en este momento de aislamiento social. Sin embargo, desde los años 80, este uso de las TICs, este uso de la computadora ya estaba presente de acuerdo con López, Lugo y Toranzos, que mencionan que ya se hablaba del uso de la computadora desde los años 80. Lo retoma Kruger en el 2006, hablando de este interés, sobre todo fundado en la sociedad del conocimiento, el interés por el uso de las computadoras. Entonces, el manejo de las TIC es una de las competencias que los alumnos deben poseer y en este sentido se refleja que los docentes son los que deben actuar o los que deben de integrar estas competencias, ¿no? Que son los que los deben de integrar en los alumnos. El problema de investigación tiene que ver con el fomento de la competencia digital docente, analizando desde el impulso de esta intención en las políticas públicas, en particular para el tipo educativo de educación media superior, específicamente en el nivel bachillerato tecnológico, por medio de la formación de los docentes. Interesa conocer y analizar cómo ha sido la formación continua de los docentes bajo los lineamientos establecidos por las políticas educativas mexicanas, pues para desarrollar la competencia digital docente en los últimos 20 años, en 3 tipos de planteles de 2 entidades, de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes y del estado de Baja California. La pregunta general es cómo los elementos establecidos en las políticas educativas han permitido el desarrollo de la competencia digital docente mediante la formación continua en distintos subsistemas de bachillerato tecnológico de Aguascalientes y Baja California. Y las preguntas específicas, ¿cuáles han sido las características de la política de formación continua para docentes de bachillerato tecnológico en los últimos 20 años destinados a incidir en el desarrollo de la competencia digital docente? ¿Cuáles han sido las opciones ofertadas y condiciones de formación continua para docentes de bachillerato tecnológico para llevar a cabo el desarrollo de la competencia digital docente para cumplir con el objetivo de la política educativa? ¿Y qué tan diversas han sido las actividades de los planteles de los distintos subsistemas de bachillerato tecnológico, tanto de Aguascalientes como de Baja California, y entre los 3 distintos subsistemas que más adelante voy a platicarles? El objetivo general es pues determinar cómo la formación continua de los docentes de bachillerato tecnológico de Aguascalientes y Baja California han permitido el desarrollo de la competencia digital docente bajo los elementos establecidos en las políticas educativas. Y los objetivos particulares, pues establecer las características de la política de formación continua para docentes de bachillerato tecnológico que han incidido en el desarrollo de la competencia digital docente en los últimos 20 años, analizar las acciones de formación continua para concretar el desarrollo de la competencia digital docente en función del objetivo de la política educativa y contrastar las actividades de los planteles de los diferentes subsistemas para cumplir con los objetivos de la política de formación continua para desarrollar la competencia digital docente. En este sentido, se
Se va a trabajar con 3 subsistemas, lo que es DGETI, o la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, la DGETAICIM, que es la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y de Ciencias del Mar, CECIT, que son los centros de educación, ciencias y tecnología. Los primeros 2 son de sostenimiento federal, y el último es de sostenimiento estatal. Los primeros 2 que mencioné, el de GETI y de GETAICIM, surgieron en México en los años 70 principalmente, y tienen una larga tradición en México. Lo que es el CECIT nació en los años 90 del siglo pasado. Y pues ambos, bueno, los 3 se dedican a lo que es educación tecnológica. Voy a comenzar con uno de los conceptos que guía la investigación, que tiene que ver con sociedad del conocimiento. Esto es la transición de una economía que produce productos a una economía basada en servicios y cuya estructura profesional está marcada por la preferencia a una clase de profesionales técnicamente cualificados. Engen 2019 señala que las instituciones esenciales son las educativas, que juegan un papel diferente al que jugaban en la sociedad industrial. Y a partir de ahí es que sale o que retomo un concepto que es el de competencia digital docente. Esta incluye aspectos de la competencia digital de la ciudadanía o de la competencia digital pues sí, de la comunidad en general. Durán, Gutiérrez y Prendes señalan como el conjunto de valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes en aspectos tecnológicos, informacionales y comunicativos. Esa es la competencia de la ciudadanía. Y a esta hay que añadirle, de acuerdo con Durán y compañía, el criterio pedagógico didáctico para la integración efectiva de estos elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una construcción, pues. El concepto de competencia digital docente abreva de distintas marcos conceptuales. Castañeda, Step y Adel 2018 destacan el modelo del National Educational Technology Standards de Estados Unidos de 2008, y también destacan el modelo de la UNESCO. El modelo de la UNESCO tiene 3 versiones: 2008, 2011 y 2019. Sin embargo, no son los únicos modelos. Europa tiene bastantes modelos en conjunto. Bueno, uno tiene un modelo en conjunto y también tienen modelos en separado. España tiene modelo, Inglaterra tiene también sus propios modelos. En el caso de Latinoamérica, Chile, Costa Rica tienen sus modelos, y también Paraguay tiene sus propios modelos, ¿no? El que se decidió tomar para esta investigación es el modelo de la UNESCO, que orienta las acciones de muchos países, dado que apunta a servir de base para la formulación de políticas y programas de formación docente, con el fin de reforzar el uso de las TIC en la educación. Estos modelos tienen distintos grados y tienen distintas dimensiones, que van desde el manejo simple hasta un manejo más elevado de las TIC, y que va en muchos aspectos, desde cuestiones éticas, desde cuestiones como el uso de plataformas. Es bastante amplio, ¿sí? Respecto a las políticas educativas, según Iturburu, las políticas públicas en América Latina, desde mediados de los 90 del siglo pasado, estuvieron focalizadas en el desarrollo de las TIC, influenciada por el incremento de los servicios de telefonía móvil e internet, la incorporación de computadoras en las actividades cotidianas, junto al desarrollo de servicios y aplicaciones electrónicas, que penetraron en todas las prácticas sociales, replanteando los problemas que debían abordarse en las políticas públicas. López et al.
a 2014 señalan 3 características de la brecha digital en América Latina, que tiene que ver o que afecta la cuestión también de la formación de los docentes y de la integración de las TIC, que es la desigualdad en el acceso entre países y dentro de un país a las TIC, la brecha en el uso recreativo a la producción de conocimiento y la brecha en las expectativas entre los usos que se debiera hacer de las TIC en las escuelas y lo que realmente se hace. De acuerdo con Iturburu, la definición de las estrategias, planes y programas digitales o establecimiento de agenda política TIC en el marco de los países de América Latina fue vinculado para el ámbito educativo al lugar donde se encuentran las computadoras, laptops y tablets. Ella habla del momento pre-PC, el momento informático, el momento TIC, el momento 1 a 1 y la ecología de dispositivos. El momento pre-PC es o está caracterizado por un centro de cómputo, un salón de cómputo y 2 o 3 alumnos por computadora. El momento informático ya tiene que ver con la incorporación de las tecnologías en los planes de estudio y donde se encuentran pues las computadoras y ya también habla del interés de incorporar a los docentes en esta situación. También tiene que ver o también se desarrolla por la cuestión del Internet o ya de que ya existe pues el Internet, del momento histórico ya hay Internet. Y el modelo 1 a 1 es cuando se le entrega tanto al docente como a los alumnos una computadora o una tablet o cualquier otro dispositivo, ¿no? Y la ecología de dispositivos pues es el modelo más reciente, donde ya es parte de lo que se realiza o ya es parte del ambiente que hay en la escuela. Respecto al modelo 1 a 1, Paraguay con el modelo Ceibal es el que se distingue en América Latina en este modelo. La cuestión en México, los momentos en México son distintos por regiones. Por ejemplo, podemos recordar el papel de enciclomedia pudiera ser un momento informático. Sin embargo, para educación media superior no hubo ese momento, sino hasta la publicación del programa sectorial de educación del sexenio de Fox a partir del año 2000, ¿no? Y pudiera ser un momento TIC a partir del establecimiento de la RIEMS que instaura competencias docentes. Rescato estas 3 competencias que son las competencias docentes de educación media superior. El docente se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación, utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje y propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como expresar ideas. Es a partir, pues, del establecimiento de la reforma integral de la educación media superior que son más evidentes qué es lo que debiera hacer el docente o qué es lo que debiera conocer el docente respecto al uso de las TIC. El otro aspecto que destaco es la formación continua de los docentes. Para lograr la incorporación de las TIC en la educación, pues uno de los factores se encuentra en la formación de los maestros, tanto en los ámbitos pedagógicos, tecnológicos y de contenido, lo que implica un objetivo difícil de lograr, tanto la formación inicial como en la continua de los docentes. Estoy de acuerdo con Castañeda et al. De acuerdo con Marcelo y Bailand, los maestros usan las tecnologías desde hace mucho tiempo, como los pizarrones, los mapas y microscopios, y frente a esas tradicionales tecnologías surgen otras nuevas asociadas a la sociedad de la información y la comunicación, en las que los maestros deben ser alfabetizados para cumplir con los objetivos de la política educativa. Según Lores, Sánchez y García, la inversión en la formación docente para desarrollar la competencia digital docente es un asunto medular de las políticas educativas,
No obstante, la mayoría de las políticas ofrecen respuestas a destiempo y no se concretan lo suficiente para resolver las necesidades reales de los docentes en torno a esta competencia. Para el caso de México, Santibáñez, Rubio y Vázquez hablan de la competencia, de la formación de los docentes como aspectos aislados, no como algo que tuviera una unión o que tuviera una forma de llevarlo a cabo hacia un fin, sino que cada uno de estos subsistemas realizaba cursos o realizaba sus elementos de manera aislada, lo que pone en tela de juicio pues la efectividad de esa formación. Nancy, te quedan 5 minutos. Gracias, doctora. Sobre el método, se eligió el bachillerato tecnológico dada la importancia que tiene desde su creación, ¿no? Desde la creación que se le ha dado una importancia en el sentido de crecimiento para el país, ¿no? Y los que interesan son los bachilleratos escolarizados de sostenimiento público pertenecientes al subcontrol federal, como ya lo mencionaba hace un momento, lo que es de GETI y de GETAISIM, y de subcontrol estatal, que son los planteles de CECID. Sobre los planteles, bueno, interesa, como ya también comentaba, en 2 estados. Ya hay acercamiento con los planteles con algunos planteles en Aguascalientes, en el sentido de, se les ha comentado el interés, entonces es uno de los estados. En Baja California todavía no hay acercamiento en este sentido. ¿Con quién interesa trabajar? Con 2 sujetos, con los docentes, ya que ellos, pues bueno, son los que directamente han recibido esta formación en competencia digital docente. Interesa trabajar con docentes que hayan ingresado al servicio previo al 2008, que estén trabajando materias del componente de formación profesional, del componente de formación básica. ¿Por qué? Porque este componente integra la mayoría de las competencias también de los alumnos y también habla de las cuestiones de uso de las tecnologías. Interesa hacer 3 entrevistas por subsistema, es decir, 9 entrevistas por estado, lo que serían 18 entrevistas en total a docentes, y también interesa platicar con los coordinadores. Cada uno de estos subsistemas a nivel estatal tiene un coordinador, entonces también interesa conocer la voz de estas personas respecto a cómo han sido las estrategias que se han implementado para la formación de los docentes, particularmente en el uso de las TIC. Y finalmente, pues se pretende tratar cada estado como un caso, evaluar el desarrollo de la competencia digital docente y todo mediante pues entrevistas. Y estas son las referencias de mi presentación y sería todo. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Nancy, por ajustarte al tiempo. Vamos a pedirle a la doctora Marisol que nos haga los comentarios de tu presentación y de tu documento. Gracias. Muy bien. Bueno, pues Nancy, muchas gracias por este trabajo también tan interesante que estás llevando a cabo, además en 2 entidades de la República Mexicana, en Aguascalientes y en Baja California. Sin duda el bachillerato es un nivel educativo que necesita muchísimo de nuestro apoyo de la comunidad educativa, de la investigación educativa, para seguir haciendo un crecimiento tanto de sus docentes como de todo el sistema en sí. Desde esa perspectiva, cuando tú abordas las competencias digitales docentes, pues ya
has identificado a través de la literatura que estas competencias docentes están circunscritas también al entorno mayor, mega, de la misma institución, y cómo a través, a nivel nacional, de los programas del desarrollo de las competencias, que tú has ubicado muy bien, al de las competencias desde la UNESCO, se crean ciertas directrices también a nivel nacional, se van dibujando los requerimientos, y ahora a nivel local, cuando te vayas a los casos de cada uno de estos tres que vas a analizar a profundidad, bueno, pues ahí es donde se tiene mucho la posibilidad de hacer esa interrelación. De tal forma que mi sugerencia es que te vayas y te ubiques con los teóricos especializados en investigación con estudio de casos. Y aquí tenemos a Stay, a Merrill, a Jean, que son ellos los fuertes, digamos, en la temática de investigación con estudio de casos. Ellos escriben de una manera muy amigable, muy sencilla, cómo se investiga con los casos, cómo se triangula la información, tú que vas a aplicar entrevistas, pero además de las entrevistas, ¿con qué vas a triangular la información y los hallazgos que vayan saliendo ahí sobre las luces de sus competencias digitales? Y en la medida en que tú visualices ese método junto con tu director, José Alonso, van a poder ver cómo caminar metodológicamente de una manera fuerte para el estudio en estos casos que ustedes van a abordar. Otra de las sugerencias que yo haría es concretamente, y que lo hables con tu director de la tesis, en el planteamiento del objetivo. El planteamiento del objetivo trae muy bien el qué se quiere lograr, cómo se quiere lograr, pero le falta algo que es muy importante cuando hacemos investigación educativa, que es el para qué se va a lograr esto. Y en ese para qué con el que finalizaríamos el objetivo, ese para qué dirige la luz mucho del estudio, o sea, todo lo que se va a ir a recopilar con las fuentes de información, con los instrumentos, van a ir arrojando los acertos que enuncian los teóricos de investigación con estudio de casos, los acertos que van a dar esas luces para ubicar el aporte que van a hacer ustedes, Nancy, a partir de esta investigación. Y aquí en el chat voy a colocarte algunas de los últimos escritos que he estado trabajando también con mis estudiantes con respecto a las competencias digitales, tanto con estudiantes de maestría, a ver si lo puedo pegar, y con estudiantes de maestría como estudiantes del doctorado, y brevemente voy a enunciarte alguna de ellas. Por alguna extraña razón no me está, es que debe ser muchos caracteres, es muy celoso el Zoom con sus caracteres de lo que quieres compartir, y entonces eso es. Entonces, como eran varias referencias, aquí te voy a poner algunas de ellas donde trabajamos, y te voy a dar algunas luces precisamente sobre que pueden ser de valor para la investigación que estás realizando. Por ejemplo, en una de las investigaciones hemos estado trabajando con los colegas de la UNAM y de Barcelona en cuanto a los componentes de las instituciones, los componentes digitales que impulsan esas competencias digitales hacia las instituciones. Hicimos un comparativo de instituciones tanto en México como en España, de cómo estábamos en las instituciones impulsando estos elementos. Bueno, pues concretamente esa publicación donde está Rodríguez Avitia et al. En esa publicación tú vas a poder ver esos componentes supra que vas a poder tocar en tus casos. Y luego, en una investigación, la primera que enunció por ahí, a Gila Palacios et al., con este estudiante doctoral de la Universidad de Salamanca, estamos trabajando también el impulso de las competencias digitales en educación superior. Y aquí tú vas a poder ver cómo las metodologías les ayudan. Entonces, en estas entrevistas que vas a hacer, Nancy, quizá por ahí te sirven algunos de los elementos que están para tu entrevista, de cómo influyen, como tu pregunta de investigación dice, cómo los elementos tal han influido en esto. Entonces, ahí vas a poder también como tomar luces
para lo que se puede hacer. Y luego te puse una de contraste con la estudiante doctoral Fernández Luque, de contraste en cuanto a las competencias digital en profesionales de la salud. Y entonces en profesionales de la salud, ahora que estamos con esta contingencia, todos los médicos, enfermeros, enfermeras y asistentes del área de salud, cómo deben ellos y cómo pueden impulsar sus competencias digitales. Entonces te lo quise poner de contraste para que tú, al ver también en otra área, ubiques en ese mapeo que nosotros hicimos de la literatura elementos que también te pueden servir para las entrevistas que vas a realizar. Bueno, te voy a colocar otras referencias también aquí, pero ya no me quiero extender en el tiempo. Lo único es invitarte a concretamente ubicar el para qué del objetivo de tu investigación y luego metodológicamente ir concretamente con los teóricos fuertes en la metodología para que a la luz de esto, junto con tu director, vislumbren lo que van a aportar a través del estudio en este comparativo de los dos estados. Muchas gracias, Nancy, y buenos deseos. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra tercera ponente. Antes de continuar, les pido, por favor, aquí tenemos un mensaje en el chat de soporte técnico, que por favor registren su asistencia en el enlace, por favor no lo olviden. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la presentación de Ariana Fragosa González. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Un acercamiento etnográfico a las interacciones que se establecen al interior de un aula normalista emergente. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Ariana, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Les pido me confirmen si pueden verla, por favor. Sí, yo te digo, a ver. Ahí ya se ve. Ahí está. Listo, Ariana. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como ya lo comentó la doctora Graciela, voy a presentar mis avances de proyecto de investigación que se titula Un acercamiento etnográfico a las interacciones de un aula normalista emergente. La doctora Graciela Cordero es mi directora de tesis y mi codirectora es la doctora Cecilia Fierro. Este será el contenido que abordaré durante la presentación, que básicamente se estructura en 3 temas, que es el planteamiento del problema, el marco conceptual y el método. Bueno, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado internacional el 10 de marzo de 2020, por medio del cual invitó a los gobiernos a que tomaran las medidas pertinentes para evitar la propagación del COVID-19. Ante esta advertencia, en México se tomaron decisiones para cerrar los edificios escolares de todos los niveles educativos, cosa que hasta el momento todavía estamos viviendo, ¿no? A partir de este cierre, la Secretaría de Educación Pública anunció que se continuaría con la tarea pedagógica de una forma virtual, lo que supuso y supone aún hoy en día un cambio importante en la manera en que visualizamos la escuela, el aula y, por tanto, la actividad de enseñanza de los docentes. Al igual que la educación básica y media superior, la educación superior ha transitado de la presencialidad a la virtualidad de una manera muy abrupta. Acerca de esto, los autores Hodge y otros han cuestionado que la adopción de la tecnología, tal como se dio en esta situación de emergencia, no puede ser considerada como enseñanza en línea. Acerca de ello, estos autores plantean un concepto que es el de enseñanza remota en la emergencia, con la cual buscan hacer una diferenciación entre la educación en línea, que ha sido pensada y diseñada para ello, y se han formado a docentes con esa finalidad, de esta transición de presencialidad a virtualidad, sin necesariamente hacer un cambio del modelo pedagógico o que haya un diseño instruccional de por medio o una formación propia de los docentes. La enseñanza remota en la emergencia no tiene la finalidad de crear un ecosistema educativo sólido, sino brindar un acceso temporal a la enseñanza durante el tiempo que la crisis o la emergencia dure. Inés Dussel, también en el marco de la pandemia en el año pasado, toma este concepto de enseñanza remota en la emergencia y lo sitúa en el contexto particular de la formación inicial de docentes. Esta autora plantea que en el contexto de la formación inicial de docentes en México, la situación
de emergencia causada por la pandemia ha supuesto una abrupta virtualización de la formación, una intensificación del trabajo del docente formador, que al mismo tiempo esto ya forma parte de su espacio doméstico, y que al mismo tiempo no hay una definición clara de los horarios de trabajo del docente. Además, la enseñanza remota en la emergencia permite dar cuenta de las desigualdades en la infraestructura tecnológica que dificultan la conectividad y el cumplimiento de las actividades, entre otros aspectos. En México, la formación inicial de docentes es regulada por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales del Magisterio, por sus siglas de GESUM. Las recomendaciones que brindó la de GESUM para poder, a la formación inicial de docentes para poder continuar con la tarea pedagógica no tuvieron suficiente claridad y especificidad que guiara a los docentes acerca de cómo continuar con su tarea de enseñanza desde sus hogares. Así que no se les brindó a estos docentes la seguridad acerca de lo que están haciendo o no al interior de sus aulas emergentes. Quiero comentar que el concepto de aula emergente surge, lo plantea Inés Dussel a partir del concepto de enseñanza remota en la emergencia de Hodge y otros. Pese a las condiciones entonces de enseñanza remota en la emergencia que estamos viviendo todos hasta hoy en día, y enfocándome en la formación inicial de docentes, a pesar de esta condición se reconoce que los docentes formadores han buscado las formas y las herramientas para funcionar en medida de sus posibilidades y sus recursos. Los medios específicos de los cuales se han valido los docentes formadores para sostener a las escuelas normales y mantenerlas en funcionamiento aún se desconocen. Trabajos como los de Dussel, Delfino, De Luca, Córdoba, Soto y Peral, y Flores y Corral han evidenciado los desafíos a los que los docentes formadores y los estudiantes normalistas se han enfrentado en el contexto de la pandemia actual, así como la situación general de la formación inicial, y también acerca de los retos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, también por el tiempo que tiene la problemática, aún se sabe poco acerca de las características específicas, por ejemplo, de las interacciones sincrónicas y asincrónicas que se establecen entre docentes formadores y estudiantes normalistas para continuar con la tarea de aprendizaje. Por ello, para abonar en este vacío empírico, planteamos la siguiente pregunta general de investigación, que es: ¿cuáles son las prácticas pedagógicas recurrentes que lleva a cabo una docente para continuar con la formación inicial de un grupo de la licenciatura en educación primaria en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19? Y a partir de esta pregunta general se desprenden o se plantean 3 preguntas específicas, que son: ¿cuáles son las reglas de acción y principios pedagógicos que surgen del análisis colaborativo de las interacciones sincrónicas establecidas entre una docente formadora y sus estudiantes de la LEPRE? Además, ¿qué propuesta metodológica surge a partir de la aplicación colaborativa de un modelo teórico-metodológico para el análisis de las interacciones áulicas? Y por último, ¿cuáles son las características que posee la interacción sincrónica y asincrónica que se establece entre una docente formadora y sus estudiantes de la LEPRE? Como pueden observar, en las preguntas específicas hay ciertos términos como reglas de acción, principios pedagógicos, se habla de un modelo teórico-metodológico, y es que a partir del marco conceptual es que se definieron también las preguntas de investigación. Se toman algunos conceptos teóricos para elaborar las preguntas. El marco conceptual de mi investigación se divide, se estructura en 5 grandes apartados. En el primero de ellos se define la actividad profesional docente desde un enfoque interaccionista, y aquí se retoman algunos autores como Piaget desde la psicología del desarrollo, Bernot desde la psicología cognitiva, Claudie Leplat desde la psicología ergonómica, también Brousseau desde la didáctica de las disciplinas, y finalmente Pierre Pastré, que es el que define la actividad profesional docente, el cual es un pedagogo, y retoma los conceptos, por ejemplo, de Piaget, de esquema mental, de asimilación, acomodación, también de Bernot, con una dupla conceptual que habla de la
de esquema-situación y lo utiliza para definir lo que es la actividad profesional docente a partir de las aportaciones de los autores anteriores. Además, hablo del análisis de la actividad profesional docente a partir de estos autores, algunos sociólogos como Goffman, Blumer con el interaccionismo simbólico, también desde la lingüística con Carter y Kerbrat, Giraud, Altet, Binatier y Altet, desde la pedagogía hasta llegar al modelo teórico-metodológico que utilizamos como base para esta tesis, que es el modelo epistemológico, pragmático y relacional, o modelo EPR por sus siglas, que ha sido desarrollado y definido por Isabel Binatier a partir del 2013 y que nos aporta 3 herramientas analíticas para el análisis de las interacciones de aula. Las herramientas analíticas que ella propone son las lógicas de la actividad profesional docente, que son las siglas del modelo, además de reglas de acción y principios pedagógicos. Las reglas de acción son aquellas prácticas recurrentes en el aula, y los principios pedagógicos es la base de creencias pedagógicas y personales que están detrás de estas reglas de acción en el aula. Además, habló de la profesionalización docente a partir de estos autores y de los saberes docentes. Específicamente habló del saber analizar, que es que ha sido desarrollado por Marguerite Altet en el 2005, para posteriormente hacer una discusión epistemológica con toda esta base teórica, que es una de las aportaciones de la tesis desde mi perspectiva, hacer una discusión epistemológica de los autores. Y este marco conceptual se posiciona en el contexto específico de la enseñanza remota en la emergencia, como ya lo comenté, que fue planteado por Hodge y otros el año pasado, y en el contexto específico de la formación inicial de docentes, que ha sido una aportación de Inés Dussel también el año pasado. Bueno, para llevar a cabo esta investigación me he posicionado en 2 métodos de investigación, que es la etnografía colaborativa y la etnografía virtual, de Lassiter de 2005 y de Christine Hein. ¿Por qué elegí ambos métodos? Bueno, la primera de las razones es porque busqué estudiar las interacciones que se establecen en un aula normalista emergente mediante un diseño longitudinal por un periodo de 1 año y 2 meses. Abarqué 2 semestres de la licenciatura en educación preescolar, y aquí quiero destacar que de este año y 2 meses ya hemos cumplido 1 año de trabajo de campo, nos quedan pendientes 2 meses. Además, consideré la colaboración de la docente formadora, de una docente formadora, para tanto el diseño metodológico del trabajo de campo como del análisis e interpretación de los datos recabados. Para mí es sumamente importante y para el trabajo y desde el enfoque que estamos trabajando, rescatar las interpretaciones que hace una docente formadora del trabajo que hace en el aula, en este caso en el aula virtual, aula emergente. Y también conocer qué está detrás de aquello que hace en el aula. Por ello, he considerado su colaboración en distintos momentos de la investigación. Además, que me parecía pertinente que por su colaboración la docente también tuviera pues, ciertos beneficios académicos, profesionales, a partir de los datos que obtengamos de la investigación. Y bueno, además, pues por la naturaleza del objeto de estudio, pues nos situamos en un aula que tiene unas características distintas en la cuestión de espacio-tiempo, ¿no? Que se encuentra pues en la virtualidad, ¿no? Y bueno, esta investigación se divide en 2 estudios que se complementan entre sí. Tienen sus propias preguntas de investigación a responder y su propio procedimiento. El primer estudio fue un análisis exploratorio de del aula normalista emergente. El objetivo fue explorar las interacciones sincrónicas únicamente que se establecen al interior del aula normalista, y para ello, para poder analizar
las prácticas de la práctica docente de la docente formadora bajo el modelo EPR, este modelo específico. Llevé a cabo un proceso de formación con esta docente, la cual estuvo compuesta en 4 momentos, estuvo dividida en 4 momentos. La primera de ellas fue la creación de condiciones necesarias, el cual pues se tocaron temas como la confidencialidad de los datos, el lenguaje para la interacción, ya que desde el enfoque que estamos trabajando se busca un lenguaje no prescriptivo, no buscamos enjuiciar o decir si la docente está haciendo un buen o mal trabajo, sino únicamente queremos describirlo y profundizar en ello, y los roles que tomaríamos durante la formación. Hubo un componente teórico en el cual yo le mostré o le formé en este marco conceptual que les mostré anteriormente, para pasar a un componente teórico metodológico en el cual ya estos conceptos los pusimos en acción y tomamos un ejemplo de una actividad profesional de una docente, hicimos transcripción de ella y la analizamos con base en las herramientas analíticas que propone Dinatier en el modelo EPR. Con esta base teórica y metodológica pasamos a un componente práctico que fue bastante importante, en el cual ya la docente, grabó todas sus clases por medio de Meet, que tuvo por medio de Meet con las alumnas, todas las clases del 5º semestre, y seleccionamos una secuencia. Y ella la transcribió en clave interaccionista y en colaboración llevamos a cabo el análisis de esa práctica. En total, este proceso de formación duró 10 meses, del 5 de mayo al 4 de febrero de este año, y en total fueron 40 horas de formación. Normalmente hacíamos una sesión por semana de 2 horas y nuestros medios de interacción fue Google Meet, WhatsApp y Google Drive. Como un resultado preliminar de este primer estudio y de la aplicación del modelo EPR, aquí quiero hacer un paréntesis y decir que el modelo EPR ha sido diseñado, pensado para el análisis de interacciones en aulas presenciales, no virtuales. Aún así, nosotros lo utilizamos, lo aplicamos y conforme avanzábamos en el análisis nos dábamos cuenta de que necesitábamos hacer ciertas adecuaciones del modelo para poder adaptarnos a lo que estaba sucediendo en aulas virtuales, que son distintas, como ya todos sabemos. Y a partir de esta adecuación... Ariana, te quedan 4 minutos. Sí, gracias. Conformamos un comité de trabajo y elaboramos una propuesta metodológica, la cual adoptamos para el segundo estudio, que teníamos el objetivo de analizar y describir las interacciones sincrónicas y asincrónicas que establece la docente y las alumnas. Para ello desarrollamos esta ruta metodológica, por medio de la cual desarrollé una entrevista contextual. Después focalizamos el acercamiento, elegimos una secuencia didáctica a partir de la planeación de la docente, integramos los elementos asincrónicos de la secuencia que elegimos, obtuvimos detalles de la acción interactiva, así como todos los materiales que se utilizaron. Recuperé la manera en que se desdoblaba la actividad de la docente, es decir, se formaban equipos de trabajo durante la sesión de clase. Y el último punto, que es el que me queda pendiente, que es llevar a cabo entrevistas con la docente formadora para profundizar y analizar aquello que hace en el aula. Bueno, a partir de ambos estudios que casi concluyen, recuperé estos insumos, estas fuentes de información. Del estudio 1 llevamos a cabo 10 registros de observación, 10 videograbaciones de las sesiones de análisis que tuvimos entre la docente y yo, sus 3 clases sincrónicas y la propuesta metodológica. Y en el estudio 2, las entrevistas contextuales y de planeación de la ruta metodológica, las 3 sesiones de clase sincrónica y asincrónica y las 3 entrevistas que quedan pendientes. Para ello, llevé a cabo o estoy en proceso del análisis cualitativo de contenido desde la propuesta de Meyring,
El análisis ha sido de tipo inductivo-deductivo y construí una agenda que fue sometida a 4 ejercicios de validación con base en el criterio de reproducibilidad planteado por Meiring en el 2014. Y con el apoyo de una intercodificadora llevamos a cabo 4 ejercicios, a partir de los cuales obtuve un puntaje final de 0.89, el cual, según el criterio de Holstein, evidencia el porcentaje de concordancia entre codificadores. Entonces, es un puntaje bastante aceptable y con ello pretendo seguir con el análisis de los datos. Entonces, a grandes rasgos, este ha sido el avance de mi proyecto de investigación. En este momento me encuentro finalizando el trabajo de campo o a miras de finalizar y con el análisis de los datos del primer estudio. Entonces, pues por mi parte es todo. Estas son las referencias de la presentación y quedo a disposición de los comentarios de la doctora Marisol. Muchas gracias. Muy bien, Ariana. Muchas gracias. Marisol, adelante, por favor. Muy bien, pues Ariana, me encanta también, me gusta mucho tu trabajo, me encantan todos los trabajos que son con las escuelas normales, donde tu directora de tesis es experta. Los estudios que necesitamos en las escuelas normales son sustanciales. Allá en aquellos años donde tuve el gran gusto y el honor de formarme en la Escuela Normal del Estado de Sonora, bueno, pues esas prácticas para mí yo las atesoro en mi corazón por todo lo que significó esa formación y luego en el devenir ya de la práctica profesional, junto con otros colegas y con Graciela hemos estado viendo, ¿no? O sea, cómo va caminando esa formación docente desde las prácticas normalistas. Hay ocasiones en que nos duele el corazón porque quisiéramos que avanzaran de una manera más rápida y es una cultura que tiene su propia idiosincrasia, camino y demás, pero estudios como el que tú estás realizando van a ayudar mucho también a que estos se vean hacia nuevas perspectivas y nuevas luces que las necesitamos en la escuela normal. Bueno, al estarte escuchando, en ese acercamiento etnográfico que estás realizando, tú enuncias ahí la metodología desde la etnografía colaborativa y virtual, me parece un gran acierto, y más dentro de la perspectiva del COVID-19, cómo esto se manifiesta y cómo camina. La misma yo me iría por 2 sugerencias que les haría a ti y a tu directora, que contemplen, que valoren. Uno de ellos es precisamente lo que acabo de enunciar hace un momento en el objetivo ¿para qué? ¿Para qué va a llevarse a cabo este estudio? Tal vez por lo sintético de la presentación, colocaste nomás el inicio del objetivo, pero es muy importante visualizar el para qué. ¿Para qué lo estamos buscando? ¿Para qué se va a hacer ese estudio, esa etnografía virtual y colaborativa? Y entonces con esa mirada, pues en las indagaciones que se realicen, va a ser muy importante detectar esos elementos. Luego, otra de las sugerencias que yo haría también es con miras, tienes muy buen marco teórico, lo he visto desde los clásicos tradicionales, las bases de la educación, y me hace falta la última etapa de la actualidad de la formación docente. Los teóricos que ahí enuncias, si mal no recuerdo, el 2016, 2015 eran las últimas, al menos de los que citaste en la presentación, y a mí me gustaría mucho ver lo último de lo último. Y en lo último de la formación docente estamos trabajando mucho con un nuevo concepto que estamos todavía formando y trabajando, que es la educación 4.0. Y en esa educación 4.0, así como la industria ha ido pasando por diversos momentos, también la educación. Y con esta irrupción de las tecnologías, de los medios de comunicación que tenemos, de las plataformas, de las infraestructuras, se ha modificado también el hacer y el saber del profesor. Y esto se vio muy evidente con el COVID, con la contingencia, donde como podían los profesores empezábamos a buscar las maneras de continuar nuestra actividad académica. Y es ahí donde les invito a acercarse a estos conceptos de la educación 4.0. Te voy a compartir por aquí también algunas referencias de los trabajos que estamos desarrollando en esa mirada. Y en esto tú vas a poder visualizar, acabamos de hacer un trabajo con
precisamente con Ecuador, con los amigos de la Universidad Técnica Particular de Loja, sobre un estudio donde nos fuimos a hacer a gran escala cuáles eran esas características del profesor, del marco del profesor en esa educación 4.0, que creo yo que va también a ser de utilidad para lo que estás por ahí planteando. Y otra sugerencia también es, en ese sustento del COVID-19, que te vayas también. Qué bueno que ya tienes la referencia internacional y ya hemos escrito los investigadores en los últimos años, bueno, el año pasado y sobre la contingencia. Y te recomiendo mucho este libro que acabamos de sacar y que lo vamos a presentar el siguiente mes, precisamente con el rector de la UABC y el rector del TEC. Los voy a invitar a esa presentación. Y el día de mañana vamos a tener una conferencia donde vamos a hablar de la investigación que hicimos en el marco de la contingencia de educación 4, digo, del COVID y del modelo de continuidad. Aquí en el chat puse la invitación con el link para los que puedan a las 4 de la tarde. Mañana se da esa conferencia donde vamos a hablar de ese modelo de continuidad y que te va a servir. Bueno, y aquí está el libro en avanzada que acabamos de sacar y que también te va a ayudar. Así como contemplas la visión internacional, bueno, y qué pasó en México con todo eso y cómo lo hicimos los profesores para salir adelante en nuestras actividades. Tienes ahí ya esas referencias. También te quiero compartir otras referencias, otra sobre todo porque en escuela normal, un área a la cual estamos muy dedicados los profesores es a la sociedad. Como somos la base, los normalistas, o sea, la base de la educación en este país, bueno, pues en esa base hay algo a lo que nos debemos mucho, los profesores normalistas, que es a la sociedad y a tratar de encaminar ese saber y esa apropiación social del conocimiento. Ese es un término muy nuevo que vamos a estar escuchando en educación en los últimos años, de aquí en el año pasado, este año, los que vienen. Vamos a estar hablando mucho cómo la investigación educativa tiene que abonar hacia la apropiación social del conocimiento. Ahí te puse también una referencia de un mapeo que hicimos sobre qué significa. Y asombrosamente el término en el mundo está siendo trabajado muy incipientemente por el ámbito latinoamericano. Entonces es la primera vez que en los mapeos y revisiones de literatura vamos a la vanguardia en algo. Bueno, pues este es el tema en el que vamos a la vanguardia, apropiación social del conocimiento, del cual te invito mucho a que lo valoren para participar en él. Y finalmente, ya que hiciste etnografía virtual, te comparto también, y que quizá sea de valor para ti, cómo dentro de la etnografía del trabajo se construye el conocimiento. Hicimos un estudio en donde nos fuimos a ver cómo se estaba trabajando, aplicamos un instrumento que está publicado ahí con Jara Roa et al. Y precisamente es cómo esa etnografía virtual nos puede llevar. Bueno, tú ya lo llevas muy adelantado el estudio empíricamente, quizá no sea necesario, pero te lo pongo ahí por si te fuera de valor. Y en esta semana, va a salir esta semana o la próxima en esta revista, en Sustainability, va a salir las tendencias del futuro de los programas de educación en los profesionales de la educación. Y aquí está muy interesante ese artículo porque nos fuimos a mapear qué necesitaba el futuro profesional de la educación, sea normalista, sea licenciado en educación. Y entonces en ese mapeo nos fuimos a la consulta de expertos, nos fuimos a analizar a las instituciones top, que era lo que estaban haciendo en la formación, a estudiantes, a egresados y a empleadores de la educación. Entonces yo creo que les va a gustar, te va a gustar, Ariana, ver ese artículo que está por salir esta semana o la próxima y que espero que sea de interés. Cierro con la conclusión. Las mejoras que yo sugiero es visualizar qué podría aportarles la educación 4.0 y en el para qué ubiquen el valor que van a dar para la investigación educativa que están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Marisol, por tus comentarios, por darnos todas estas referencias que seguramente nos van a servir mucho. Vamos a irlas revisando poco a poco. Tenemos
algunos minutos. Entonces, quisiera preguntarle a nuestras 3 participantes si quieren hacerle algún comentario a Marisol, preguntarle algo en específico, Diana, Nancy, Ariana, si quieren, digamos, conversar con ella aprovechando esta oportunidad. Si tienen alguna duda o alguna cosa que quisieran que ella reflexionara de los trabajos que presentaron. Bueno, si quieren, piénsenlo, mientras también puedo recibir algunas preguntas de sus compañeras o de sus compañeros. Igualmente, algún comentario para sus trabajos. También podemos recibirlos, tenemos un poquito de tiempo. Si alguien se anima, podemos abrir el micrófono. ¿Están muy calladitos? ¿Así son de calladitos, sí. Graciela? Pues no sé, es que como son las primeras, ¿no? Estamos calentando motores y entonces muy bien. Están viendo. Me dicen por aquí que en Facebook no hay comentarios. Bueno, entonces por aquí, alguno de ustedes o Diana, Nancy, Ariana, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Marisol o algún comentario a partir de lo que ella les dijo? Hola, nos agarró un poquito en curva, yo estaba aquí entretenida agarrando las referencias. Sí, así también te van a servir a ti, Diana. Nos hizo, la verdad, el gran favor de poner y me llamó la atención mucho este concepto que maneja de la educación 4.0, que yo pues toda esta parte de la educación en línea soy nueva en ello, entonces realmente sí, de qué manera puedo profundizar más. Creo que me viene bien, pero quiero saber si estoy interpretando bien en el sentido de esta definición de la formación en línea, no tan acotada como el e-learning, sino como un abanico de posibilidades, ¿no? Esa era mi pregunta, si es dentro de esta interpretación dentro de esa línea que me puede ayudar a definirlo. Sí, Diana, pues muy bonita tu pregunta porque en efecto, ahora recordé a Graciela cuando estaba aquí, Graciela haciendo una estancia también con nosotros y que me decía, no es la educación, sino los que se están formando en línea, me hacía mucho el hincapié en esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer esa diferenciación y que lo dejes muy tácito en tu tesis, porque son cuestiones diferentes. Y Diana tiene una caracterización especial, la formación que se lleva a cabo en ambientes virtuales, en ambientes en línea, sea cualquiera la modalidad. Y en esas modalidades, pues por supuesto, podemos encontrar las instancias e-learning, completamente a distancias, blended learning, que es combinada, o mobile learning, también con mucho apoyo de los dispositivos móviles. Y te invito mucho a que en esa posibilidad que ahora estamos viendo de la educación, incluso para todos los estudios que se presentaron, vienen unas tendencias muy grandes para la formación, que son las credenciales alternativas. Esas credenciales alternativas, microcredenciales, gadgets, certificaciones, especializaciones, dan una vertiente diferente. Y esto lo vamos a ver en el ámbito de la educación, como poco a poco van a ir teniendo mayor valor. Tienen el valor académico, por supuesto, y para la formación, pero el valor de la acreditación, como para que una Secretaría de Educación y un Ministerio de Educación lo tome en cuenta. Entonces, esas credenciales alternativas lo estamos viendo mucho en los cursos masivos abiertos, en los MOOC que tenemos en grandes plataformas como Coursera, como edX, y ahí podemos ver que esos cursos que se ofrecen te pueden ayudar para tener una microcredencial, ya sea de un taller, de un curso, o un micromáster donde 4 talleres, 4 cursos te dan una certificación más alta, o una especialización y una cantidad de cursos y de horas te dan otra certificación. Entonces, las credenciales alternativas para la formación en línea es un elemento muy importante para considerar y para tenerlo en la mira,
porque vienen las tendencias hacia allá. Hacia allá va configurándose esto. Algunas universidades ya están a la vanguardia y lo están incorporando en su currícula. Esto es, ya hace equiparable un curso, un taller de un programa, por ejemplo, aquí de la maestría, que lleves este taller o que lleves el taller en Harvard, en Yale, en Mill, que está en la plataforma edX o en la plataforma Coursera y que sea equivalente. Ya se está haciendo tanto para la formación a nivel profesional como a nivel posgrado, y estoy segura que en la formación de los profesores va a ser estratégico para poder abarcar y desarrollar las nuevas competencias de los profesores. Entonces, sí, todo eso se contempla en esa formación en línea que podemos tomar desde unas ventanas muy amplias que se están abriendo gracias a los desarrollos de las tecnologías y de la comunicación. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias, Diana. Muchas gracias, Marisol. Nancy, ¿harían algún comentario? Yo ninguno, solo agradecerle sus aportaciones que me dan bastante luz, y pues sí, solo eso. Muchas gracias. Muy amable, Nancy, muchas gracias. Quiero aprovechar para felicitarte a ti y a tus compañeras, porque estos trabajos que están haciendo, de verdad yo me congratulo de haberlos conocido a través de ustedes. Me da mucha ilusión lo que están trabajando. Decirles que no se desesperen. Todo tesista es un arduo trabajo emocional, psicológico, de desgaste. Todos lo hemos vivido, quien hemos pasado por estas circunstancias o estamos pasando, y decirles que no desesperen, que paso a paso, acompañados de sus directores de tesis, vean la luz. Entonces, un paso a la vez, una acción a la vez. Cuando sientan que están cansados, dense un respiro, hablen con su director de tesis, con su directora, y vuelvan a tomar la respiración para que continúen y aporten con toda su sabiduría y su corazón a la educación. Muchas gracias, Nancy. Bueno, muy bien. Pues si no hay ningún otro comentario, aprovechen para no cerrar. Por ahí vi a Sergio que prendió su cámara, imagino. Sergio, querido, qué gusto, imagino. Un abrazote gigante junto con Marisela, que también la saludé por aquí, y a Katiuska y a Graciela, bueno, y a todos mis queridos amigos y colegas. Qué gusto, Sergio. Un abrazo donde quepamos todos. Bien, pues. Un abrazo gigante. Bueno, yo con el gusto de ver a Marisela, a Sergio, a Graciela y a todos estos jóvenes del posgrado, los quiero invitar a que escriban, a que se animen a escribir, a que pongan ahí sus aciertos y sus investigaciones. Aquí puse 4 call que tenemos abiertos actualmente en revistas, tanto Scopus de gran nivel como Emerging en Web of Science. Entonces, este call de 4 aspectos, los 3 estudios que escuchamos esta mañana caben perfectamente en la postulación de ellos. Así que ojalá que ahí también veamos la luz. Marisela, Sergio, los invito a que lo contemplen y tengamos su sabiduría. Graciela. Y decirles que los esperamos mañana en esa conferencia, va a estar muy linda, vamos a estar con el Poli, con los amigos del Poli, con los amigos de la Autónoma de Querétaro, y vamos a hablar sobre el modelo de continuidad en esta época de crisis. Aquí nos hizo el favor Sergio de volver a colocar el enlace para que se inscriban. Y bueno, pues un abrazote y muchas gracias, Graciela, por esta invitación tan linda que me has hecho. Bueno, pues entonces vamos a cerrar la primera sesión de presentación de ponencias. Les agradezco a todos su presencia. Les pido, por favor, abran su cámara porque entiendo que Vanessa anda por ahí, nos va a tomar una foto para que quede a peinarnos. Memoria de esta primera mesa. Entonces, sí, todos. No sé, Vanessa, ¿estás ahí? Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Y pues sí, como dice la doctora Cordero, abrir sus camaritas para tener un registro de su presencia aquí en el coloquio. Entonces les cuento, estoy viendo que ya varios están abriendo su camarita. Esperamos unos segundos. Ya algunos están peinando, muy bien. Guapísimos todos, ¿eh? Ya los estoy viendo. Ok, Ay, les qué ganas de estar ahí presencialmente.
Ok, les cuento. 1, 2, 3. Va otra foto para asegurarme que todos abrieron los ojos. 1, 2, 3. Una foto más. 1, 2, 3. Y por último, sonriendo todos. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, pues entonces vamos a suspender por unos minutos el coloquio. Nos volvemos a ver a las 11.